Continuamos con la teoría de la conducta del consumidor, el primer capítulo de microeconomía, centrándonos ahora en este segundo vídeo tutorial en la teoría de la utilidad cardinal. Comenzamos definiendo en este enfoque de la utilidad cardinal el concepto de utilidad. La utilidad se puede definir como la cantidad de satisfacción, placer, happiness, felicidad que reporta el consumo de un bien. Como hemos adelantado en el anterior vídeo tutorial, para la teoría de la utilidad cardinal, los consumidores o consumidoras son capaces de medir la utilidad que les reportan los distintos bienes que consumen. Es decir, la utilidad es medible y comparable cardinalmente. La utilidad transmite información cuantitativa. Lo hemos adelantado también, un útil es una unidad arbitraria de medición de la utilidad. Vamos a ver con 3 fotos el concepto de este enfoque de la utilidad cardinal. Por ejemplo, vemos a una niña disfrutando como una enana de su helado de chocolate y podría esta niña decirnos que el helado de chocolate le proporciona 4 veces más utilidad que un helado de fresa, por ejemplo, 8 útiles frente a 2 útiles. Esa es la idea de este enfoque, que se puede cuantificar el placer, satisfacción, happiness del consumo de un bien. O, por ejemplo, este chico podría decirnos que asistir a una clase de economía o microeconomía le proporciona 5 veces más utilidad que asistir a una clase de derecho en la cual parece que está en ese momento asistiendo. O la chica de la foto que está disfrutando de su taza de café puede decirnos que una taza de café le proporciona el doble de utilidad que una taza de té. Por ejemplo, 10 útiles frente a 5 útiles. En definitiva, en este enfoque se parte del supuesto de que los consumidores o consumidoras pueden cuantificar en útiles la satisfacción o placer del consumo. ¿Cuál es el objetivo del consumidor o consumidora en su acto de compra, en sus decisiones de consumo? Para la teoría microeconómica, en su toma de decisiones de consumo, en sus actos de compra, los individuos buscan la maximización de la utilidad. Para entender la teoría de la utilidad cardinal y ese objetivo final de maximización de la utilidad, vamos a considerar 2 casos. Por un lado, una función de utilidad U que es función de un solo bien, U función de X, es decir, la utilidad es función de las unidades consumidas del bien X. El ejemplo que vamos a usar es el de la cerveza, por lo tanto la utilidad es función de las distintas unidades, jarras, botellines de cerveza que consume el consumidor. Y en el segundo caso vamos a considerar una función de utilidad de 2 variables, U es función de las cantidades consumidas del bien X, que va a ser refresco, y del bien Y, patatas fritas. Por lo tanto, la utilidad depende del consumo simultáneo de refresco con patatas. Vamos a ver a continuación estos ejemplos y vamos a también a incorporar análisis gráfico y también matemático.
Vamos a comenzar explicando la tabla que tenemos en pantalla. En la primera columna tenemos la cantidad X, en este caso número de cervezas de 0, 1 hasta 6, jarras de cerveza o botellines de cerveza que va a ir consumiendo nuestro consumidor de referencia. En la segunda columna tenemos la utilidad total medida en útiles, es decir, la satisfacción global que le proporciona a este consumidor el consumo de una jarra de cerveza, de 2 jarras, así hasta 6. Y en tercer lugar tenemos la utilidad marginal, también medida en útiles, que sería el placer que aporta la última unidad consumida. El ejemplo, para que se entienda mejor, vamos a pensar en verano, 42 grados en pleno mes de agosto, en un sitio súper desértico, donde tras 2 horas de caminata a pleno sol, un consumidor ve un bar y entra y pide una primera cerveza. Está claro que esa primera cerveza arroja una honda satisfacción. Vamos a pensar, por ejemplo, 10 útiles. Por lo tanto, tenemos que la primera unidad arroja 10 útiles. La utilidad marginal, por lo tanto, es 10 porque sería 10 menos 0. En definitiva, la utilidad marginal es la utilidad de la última unidad para la primera, por lo tanto, también es 10. Ahora este consumidor o consumidora pide una segunda cerveza. Entonces una segunda cerveza le aporta una satisfacción global mayor, 16, pero la utilidad marginal, la utilidad adicional, la utilidad del consumo de esa segunda unidad es solamente 6. 16 menos 10, 6. Está claro que como la primera unidad, tras 2 horas caminando a pleno sol con 42 grados, es la que mayor placer te dio. La segunda viene bien, pero ya no arroja tanto placer. Si esta persona sigue adquiriendo cerveza, se toma una tercera cerveza, jarra o botellín, la utilidad total puede seguir aumentando, la utilidad global pasar de 16 a 20 útiles, pero la utilidad marginal de esa tercera cerveza, es decir, el placer que te aporta la tercera unidad, el placer adicional, es solo de 4, 20 menos 16. Una cuarta cerveza también puede estar bien después de 2 horas caminando en pleno verano con 42 grados. Una cuarta cerveza aumentaría también la utilidad total elevándola a 22 útiles, pero la satisfacción que aporta esa cuarta unidad es solamente de 2 útiles, 22 menos 20. Si se tomase una quinta cerveza, quizás ya no le aporta nada. La utilidad total sería también de 22 útiles y la utilidad marginal sería 0. Pero ya podemos pensar en que una sexta cerveza ya está saturado y ya a partir de ahí, de la quinta, donde ya está saturado, la sexta ya lo que te da es malestar. Por lo tanto, 20 menos 22 sería menos 2, sería la utilidad marginal, sería negativa. Lo que tenemos que tener claro en este análisis es que en la primera columna todas las unidades se miden en unidades de cantidad. En la segunda y tercera columna lo que nosotros vamos a medir es en útiles. En este enfoque, repito, en este enfoque, segunda y tercera columnas, utilidad total y utilidad marginal en útiles. También se verifica que la utilidad total, que es U mayúscula, es la suma de utilidades marginales. Es decir, 20, cuando hemos llegado a la última fila, tiene que ser la suma de 10 más 6 más 4 más 2 y menos 2. Sería 16
y 4, 20, más 2, 22, menos 2, 20. La utilidad total es la suma de las utilidades marginales. En definitiva, como podemos observar y vamos a repasar, tenemos por un lado que la utilidad es una medida de satisfacción que el consumidor obtiene del consumo de bienes y servicios, y un útil es una unidad de utilidad. La utilidad marginal es el cambio en la utilidad total generado por el consumo de una unidad adicional de un bien. La utilidad marginal se define como el cociente entre la variación en la utilidad total y la variación en la cantidad. Por ejemplo, para la tercera unidad, la utilidad marginal sería cuánto cambia la utilidad total de consumir 2 a 3 botellines o jarras de cerveza, 20 menos 16, dividido entre la variación en el consumo, que es 3 menos 2, 4 útiles. Si las unidades que tenemos en la primera columna varían de 1 en 1, entonces la utilidad marginal obviamente se calcula directamente restando las utilidades totales de la segunda columna. Lo que hemos observado, y esto es importante en el estudio de este enfoque de la utilidad cardinal, es que la utilidad marginal es decreciente. La ley de la utilidad marginal decreciente establece que cuando se consumen unidades adicionales de un bien mientras el consumo de los otros bienes se mantiene constante, los incrementos resultantes en la utilidad disminuirán. Está claro que para la mayoría de los bienes privados, se entiende, se va a verificar esta ley de la utilidad marginal decreciente, es decir, que unidades adicionales van aportando un placer cada vez menor, e incluso llega un momento en el que a partir del momento de la saturación, que ahora vamos a comentar en un gráfico, llega un momento, en este caso para la sexta unidad, donde ya el consumo lo que da es malestar. Tenemos ahora la representación gráfica de los datos de la tabla anterior. Tomando los datos de la primera y segunda columna de la tabla anterior, hemos representado la función de utilidad. Es decir, tenemos la utilidad total en el eje vertical en útiles, y en el eje horizontal tenemos la cantidad, 1, 2 hasta 6. Esta sería la forma de presentar la utilidad, su forma discreta, es decir, por unidades enteras del bien. En este caso, jarras o botellines de cerveza. Utilidad total que te va aportando cada botellín o jarra de cerveza adicional. 10 útiles para una primera unidad, 16 útiles en la satisfacción global que arrojan 2 jarras de cerveza, así hasta llegar a una quinta jarra que ya no aporta ninguna utilidad adicional, e incluso una sexta que hace que caiga la utilidad total. En definitiva, nosotros tenemos una función de utilidad total que crece, alcanza un máximo y decrece. Esa es la forma parabólica que tendría la función de utilidad total. En relación con la utilidad marginal, hemos representado los datos de la primera columna y de la última tercera columna de la tabla anterior. Por tanto, tenemos en el eje vertical la utilidad marginal medida en útiles y en el eje horizontal la cantidad, 1, 2 hasta 6 jarras de cerveza. Lo hemos visto, la utilidad marginal es el placer, satisfacción, utilidad que aporta la última unidad consumida. Para la primera cerveza era de 10 útiles, para la segunda era de 6 útiles, para la quinta la utilidad marginal era 0 y para la sexta cerveza la utilidad marginal era negativa, indicándonos ya malestar.
En definitiva, lo que aquí observamos es que la utilidad marginal va decreciendo, decrece y es positiva, mientras que la utilidad total crece. La utilidad marginal decrece, pero es positiva. Cuando la utilidad total alcanza su máximo, la utilidad marginal es igual a 0, cortaría el eje de abscisas, y finalmente cuando la utilidad total decrece, la utilidad marginal decrece, pero es negativa, ya estaría por debajo del eje de abscisas. En definitiva, nosotros vamos a suponer una función de utilidad que es creciente. La utilidad marginal es decreciente pero positiva. Más cantidad se prefiere a menos, pero cada unidad adicional reporta menos bienestar que la anterior. Y vamos a descartar situaciones de malestar. En este ejemplo, situaciones para la sexta cerveza. Entonces vamos a ir viendo ahora en las siguientes diapositivas cuál es el tratamiento matemático de esta función de utilidad total y de la utilidad marginal. Solo antes de pasar a la siguiente diapositiva es de nuevo recordar el análisis de este gráfico. Es decir, la función de utilidad total crece conforme aumenta el consumo de unidades adicionales iguales de un bien, alcanza un máximo y decrece. En relación con la utilidad marginal, siempre es decreciente, pero cuando la utilidad total está creciendo, la utilidad marginal es decreciente pero positiva. Cuando la utilidad total alcanza su máximo, la utilidad marginal es 0. Esa función corta el eje de abscisas, y cuando la utilidad total es decreciente, la utilidad marginal es decreciente y negativa. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar con funciones de utilidad total y marginal, funciones continuas como tenemos en pantalla. Vamos a comenzar con funciones de una sola variable. La utilidad es función de x, esto es las unidades adicionales consumidas de un bien, puede ser perrito caliente como vemos en pantalla, o en el caso anterior cerveza, etc. Lo que queremos decir es que en el caso anterior, al tener el placer, utilidad o satisfacción de la primera cerveza, la segunda, así hasta la sexta, eran unidades discretas, y la representación en forma de rectángulos que habíamos visto para la función de utilidad total y marginal. Entonces ahora lo que se trataría es de poder moverse de forma infinitesimal en el consumo de un bien. Es decir, es como si en el ejemplo anterior, en vez de tener el placer que arroja la primera cerveza, el consumidor pudiese evaluar el placer que le da el primer trago, el segundo trago, el tercer trago, etcétera, de la primera cerveza, y así hasta completar en tragos los 6 botellines o jarras. Es decir, que nos moveríamos de forma infinitesimal en el eje de abscisas. Y por lo tanto tendríamos una función de utilidad total continua y una función de utilidad marginal también continua. En relación con la función de utilidad total que tenemos arriba, esta función es positiva porque está por encima del eje de abscisas y cóncava con respecto al eje de coordenadas, es decir, que va creciendo, alcanza un máximo, punto de saturación, y decrece. La función de utilidad marginal, lo hemos visto, es una función que va decreciendo, pero es positiva cuando la utilidad total va creciendo, corta el eje de abscisas cuando la utilidad total alcanza su máximo, y es negativa, decreciente por debajo del eje de abscisas cuando la utilidad total es decreciente. Lo que nosotros tenemos aquí es el concepto de utilidad marginal, que hemos definido como la variación en la utilidad total partido por la variación en la cantidad, que ahora le he llamado x, que va a ser
la nomenclatura que vamos a usar en el resto del capítulo. Si la delta tiende a 0, entonces la utilidad marginal se podría definir como la derivada de la utilidad total con respecto a la cantidad. Es decir, la función de utilidad marginal que tenemos aquí abajo es la derivada de la función de utilidad total. Entonces, nosotros también sabemos que la pendiente de una función es el cociente de la variación del eje vertical dividido por la variación del eje horizontal. En definitiva, la utilidad marginal. Por tanto, la pendiente de la utilidad total es la utilidad marginal. Y está claro que cuando nosotros trazamos una recta tangente paralela al eje de abscisa, tenemos el máximo de la función de utilidad total, esa pendiente es 0, en definitiva, la primera derivada igual a 0 es la condición de máximo que nos diría que la primera derivada igual a 0 y la segunda derivada negativa es la condición de maximización de la utilidad. En definitiva, si consideráramos la utilidad total y marginal de los tragos de cerveza, estaríamos considerando la forma continua de las funciones de utilidad total y marginal, respectivamente. La pendiente de la curva de utilidad total es la utilidad marginal. Al tener una función continua y por tanto diferenciable, entonces U' es la derivada de U con respecto a X, que es la utilidad marginal. La derivada de la utilidad total es la utilidad marginal, pero también sabemos que geométricamente la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. En otras palabras, que la pendiente de cualquier recta tangente que tracemos en la función de utilidad total nos va a dar la utilidad marginal. En el gráfico tenemos la utilidad total y diferentes rectas tangentes que hemos trazado, que sería la utilidad marginal. Se observa que desde el origen de coordenadas hasta llegar a x sub 0, las diferentes rectas tangentes son cada vez más planas, pero tienen pendiente positiva. En otras palabras, que la utilidad marginal es positiva pero decreciente hasta llegar a x sub 0. Repito, rectas tangentes con pendiente positiva, pero cada vez más planas. Por lo tanto, utilidad marginal decreciente, pero positiva hasta llegar a x sub 0. En otras palabras, podemos también afirmar que hasta x sub 0 la utilidad total crece, pero a una tasa decreciente. La utilidad total crece, pero a una tasa decreciente. En el punto C, para la cantidad x sub 0, la recta tangente tiene pendiente nula. En definitiva, cuando la utilidad total es máxima, la utilidad marginal es nula. Y a partir del punto C, en el tramo decreciente de la función de utilidad total, cualquier recta tangente que tracemos tiene pendiente negativa. En definitiva, que la utilidad marginal es negativa. Ahora nos vamos a preguntar cuál es la cantidad que compraría o consumiría un consumidor. Nosotros hemos estado viendo en el ejemplo anterior este individuo que consumía diferentes jarras de cerveza obteniendo una utilidad marginal decreciente por cada una de las cervezas, jarras adicionales que consumía. El concepto que nosotros ahora tenemos que introducir para responder esa pregunta es la de disposición a pagar, que se puede definir como el precio máximo que se pagaría
por un bien. Si, por ejemplo, para la primera jarra de cerveza este individuo obtenía una utilidad marginal de 10 útiles, pues vamos a pensar que el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por esa primera cerveza sería de 10 euros. A lo mejor es mucho, a lo mejor, pero es una cerveza que te da una honda satisfacción después, recordemos, de varias horas caminando al sol en pleno verano con más de 40 grados. Por la segunda jarra de cerveza, su utilidad marginal era 6 útiles, entonces a lo mejor lo máximo que está dispuesto a pagar es de 6 euros. Por la tercera cerveza, el precio que estaría dispuesto a pagar es de 4 euros. 4 útiles era la utilidad marginal que le aportaba esa tercera jarra de cerveza. Por la cuarta cerveza estaría dispuesto a pagar solo 2 euros y por la quinta cerveza no estaría dispuesto a pagar nada. Querría tomársela de forma gratuita. La sexta cerveza ni la contemplamos porque es una situación de malestar y por tanto la dejamos fuera del análisis. Por otro lado tenemos el precio de mercado. Una cosa es lo que tú estás dispuesto a pagar en base a la valoración que haces del placer que te aporta esas unidades adicionales y otra cosa es el precio. Este consumidor paga por el primer botellín o por la primera jarra lo mismo que por la cuarta o por la décima si se tomase 10. En otras palabras, si el propietario de ese bar no es un monopolista que ejerce la llamada discriminación perfecta de precios, es decir, que le cobraría a esta persona por cada unidad consumida lo que está dispuesto a pagar, entonces, si este consumidor paga por cada una de las cervezas lo mismo, 4 euros, digamos, es lo que cuesta una cerveza, entonces observaríamos lo siguiente, que para la primera cerveza está dispuesta a pagar 10 euros, pero solamente paga 4 porque es el precio. En definitiva, 10 menos 4 sería 6 euros que se le conoce como excedente del consumidor. Excedente del consumidor, por tanto, sería la diferencia entre lo que estás dispuesto a pagar y lo que realmente pagas. ¿Qué ocurre con la segunda unidad? Pues en la segunda unidad también hay un excedente de 6 menos 4, 2, porque estás dispuesto a pagar 6 euros, pero en realidad pagas 4 porque es el precio también de la segunda cerveza. Por lo tanto, tenemos un excedente de 6 euros por un lado y de 2 euros por otro lado, 8 euros. ¿Qué ocurre con la tercera cerveza? Bueno, la pregunta sería, ¿se tomaría la primera cerveza? Claramente sí, porque la valoración que hace es superior a lo que realmente le cuesta. ¿Se tomaría la segunda cerveza? Sí, porque también la valoración que hace es superior a el precio que realmente paga. ¿Se tomaría la cuarta cerveza? No, porque la valoración que hace es inferior a lo que realmente hay que pagar por ella. Si valoras algo menos de lo que realmente vale en el mercado, pues no comprarías esa unidad. Entonces, ¿cuál es la cantidad que compraría? Pues en definitiva compraría aquella cantidad para la cual el precio iguala a la utilidad marginal, 3 en este caso. En definitiva, el consumidor de la teoría microeconómica demandará unidades de un bien o servicio
hasta que la utilidad marginal sea igual al precio. Y en el punto E, por lo tanto, tendríamos el equilibrio. Por otro lado, sabemos, lo hemos visto antes, que la utilidad total coincide con la suma de utilidades marginales. Por lo tanto, la utilidad total para estas tres unidades, que son las que va a consumir, sería 10. La utilidad total sería la suma de utilidades marginales, que sería 10 más 6 más 4, 20 euros si valoramos en euros la utilidad total. Repito, la utilidad total es la suma de utilidades marginales hasta llegar al punto E, sería 10, las utilidades marginales eran 10, 6 y 4, en definitiva 20 euros. 20 euros, por lo tanto, la utilidad total. ¿Cuál es el gasto total? El gasto total es el resultado de multiplicar la cantidad consumida por el precio pagado por cada una de esas unidades. Hemos dicho que el equilibrio sería adquirir 3 cervezas a 4 euros. El gasto, por lo tanto, sería 12 euros. En definitiva, el excedente del consumidor, que ya lo hemos adelantado, que era 8, sería la diferencia entre lo que este consumidor estaría dispuesto a pagar, la utilidad total, la valoración que hace del consumo, menos el gasto. 20 menos 12, 8 euros. 8 euros sería, por tanto, el excedente del consumidor, que suele ser un indicador del bienestar de los consumidores en el análisis microeconómico. Si, de nuevo, en vez de considerar unidades discretas de este bien, primera, segunda, tercera, cuarta jarra, etc., se consideran los tragos de cerveza, primer trago, segundo trago, etc., y el precio que se está dispuesto a pagar por ellos, por el primer trago, por el segundo, etc., tendríamos infinidad de rectángulos y uniendo esos miles, infinidad de rectángulos, tendríamos la función de demanda. En definitiva, la función de demanda coincide con la función de utilidad marginal. Ahora nosotros vamos a incorporar el precio de mercado. En definitiva, el equilibrio del consumidor o consumidora se alcanza cuando el precio de mercado es igual a la utilidad marginal y la cantidad adquirida es X con asterisco. Estamos hablando de la situación en la que la utilidad es función del consumo de un solo bien. Por otro lado, sabemos que la utilidad total es la suma de utilidades marginales. La suma de utilidades marginales sería la suma de este rectángulo negro, este segundo rectángulo negro, este tercer rectángulo negro y ese cuarto rectángulo negro. Ahora bien, si nosotros lo que tenemos son una infinidad de rectángulos, entonces la utilidad total sería la integral de la utilidad marginal. Esta sumatoria se convierte en integral cuando nosotros tenemos infinidad de rectángulos. En resumen, la utilidad marginal es la derivada de la utilidad total. Por lo tanto, la utilidad total es la integral de la utilidad marginal. Por otro lado, tenemos el gasto. El gasto, que es el producto del precio por la cantidad, que sería este área que tenemos en amarillo. Y como hemos adelantado, nosotros tenemos el excedente del consumidor, que es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga, que vendría medido por el área por debajo de la función de demanda y por encima del precio.
En resumen, el consumidor o consumidora de la teoría microeconómica demandará unidades de un bien hasta que la utilidad marginal de la última unidad sea igual al precio. La suma de estas dos áreas, azul, excedente del consumidor, amarillo, gasto, es la utilidad total. Lo hemos dicho, la utilidad total es la integral de la utilidad marginal. Entonces, si integramos desde 0 hasta 3 la utilidad marginal, la función de demanda, si integramos desde 0 hasta 3 esta función, pues tenemos este área que es la utilidad total. En definitiva, la utilidad total es la suma de dos áreas, o si se quiere, la utilidad total se puede descomponer en dos áreas. Por un lado, el gasto total y por otro lado, lo que queda, el excedente del consumidor. Como hemos adelantado, el excedente del consumidor es un indicador del bienestar en la teoría microeconómica. El otro concepto relevante es el excedente del productor y con ambos conceptos de excedente de consumidor y productor en los mercados competitivos nos van a permitir esos conceptos medir el bienestar global y la eficiencia. Por tanto, y resumiendo, para los ejercicios y aplicaciones de la asignatura, nosotros necesitamos en el cálculo del excedente del consumidor, que es un concepto relevante en cualquier curso de economía y principalmente en microeconomía, porque ya tenemos más detalles para calcular el excedente del consumidor en base a la función de utilidad marginal. Lo primero que necesitamos es la función de demanda. Si no la tenemos directamente en la actividad, nosotros tendríamos que usar la función de utilidad total, que seguro que la tenemos en el enunciado, le hacemos su derivada y ya tenemos la utilidad marginal, que es la función de demanda. Recordamos que la función de demanda que nosotros estamos dibujando es la función inversa de demanda, porque la cantidad la tenemos en el eje de abscisas y el precio en el eje vertical, es decir, el precio es función de la cantidad. Entonces se habla de demanda inversa. Si la cantidad fuese función del precio, sería la demanda directa. En cualquier caso, tanto la demanda inversa, la que tenemos ahora en pantalla, como la demanda directa, ambas tienen pendiente negativa, que es la ley de la demanda. Nosotros ahora necesitamos, además de la función de demanda, necesitamos el precio de mercado para obtener el equilibrio. El consumidor racional, como sabemos, debería incrementar la compra de un bien hasta que el valor que le otorga a la última unidad comprada coincida con el precio de mercado. Utilidad marginal igual al precio. Repito, cuando solamente tenemos un solo bien. Utilidad marginal igual a precio. Entonces la cantidad óptima sería X con asterisco. A partir de aquí, como lo hemos visto anteriormente, tenemos un primer área que sería el área ODBA. ODBA sería todo esto que ahora resalto. Eso sería, como hemos dicho, la utilidad total. La utilidad total. ¿Cómo se halla el área? Pues tendremos que integrar desde 0 hasta x con asterisco esta función. En definitiva, si integramos desde 0 hasta x con asterisco la función de demanda inversa, f de x diferencial de x, vamos a obtener la utilidad total. La vamos a valorar en los ejercicios en euros, como hemos visto anteriormente. Por otro lado, nosotros tenemos que hallar el gasto. El gasto es el resultado de multiplicar el precio por la cantidad. Por lo tanto, sería el área OCBA. OCBA, ese sería el gasto.
ese sería el gasto. Y la diferencia, lo que queda, ya es el excedente del consumidor. En definitiva, el excedente del consumidor sería el área CDB, la diferencia entre lo que se está dispuesto a pagar, la utilidad total, y lo que realmente se paga. El excedente del consumidor se define como la diferencia entre lo que un consumidor estaría dispuesto a pagar, la utilidad total, y lo que realmente paga, el gasto total. Pasamos ahora al estudio de una función de utilidad de dos variables. En este caso, nosotros tenemos que la utilidad total es función, depende de las cantidades consumidas del bien X y de las unidades consumidas del bien Y. Podemos pensar en refresco y patatas fritas, chips en inglés. En definitiva, una función de utilidad de dos variables nos estaría diciendo cuál es el placer global que obtiene un consumidor o consumidora cuando simultáneamente está bebiendo refresco y comiendo patatas fritas. El concepto clave en el análisis de la teoría del consumo es el de utilidad marginal. Esto es, cuál es la utilidad o placer, happiness, que reporta la última unidad consumida. Al tener una función de dos variables, la utilidad marginal se define en términos de derivadas parciales. Recordamos que lo hemos visto anteriormente, la utilidad marginal era la derivada de la utilidad total. Si la utilidad total depende de X e Y, entonces la utilidad marginal se define, por un lado, la utilidad marginal para el bien X sería la derivada parcial de U con respecto a X. Nos estaría indicando cuánto cambia la utilidad total cuando se consumen unidades adicionales infinitesimalmente pequeñas, adicionales del bien X, manteniendo constante el consumo del bien Y. Y por otro lado, definimos la utilidad marginal de Y como la derivada parcial de U con respecto a Y. Esto es, cuánto cambia la utilidad total cuando se consumen unidades infinitesimalmente pequeñas de un bien manteniendo constante el consumo del bien X. Por ejemplo, como aplicación tenemos en pantalla un individuo que tiene la siguiente función de utilidad: 4 por x menos 0,2 x al cuadrado por y. Si, por ejemplo, estamos interesados en el cambio en la utilidad total medida en útiles en este enfoque resultante del consumo de unidades adicionales de x, cuando el consumo de y es constante, nos estarían preguntando que hallemos la utilidad marginal de x. Entonces, la utilidad marginal de x, sería la derivada parcial de u con respecto a x. Vamos a derivar parcialmente esta función con respecto a x. Cuando se deriva parcialmente con respecto a una variable, la otra variable se mantiene en un nivel constante. Es decir, que en este caso vamos a mantener constante la y. Por lo tanto, tanto 4 e y, 4 por y, es una constante. Y aquí 0,2 por y es una constante. ¿Cómo se deriva una constante por una función? La constante por la derivada de la función. 4 por y, que es constante, por x. ¿Cuál es la derivada? Pues sería 4y, que es constante, por la derivada de x, que es 1. Pues me queda 4y. Menos, pues ponemos menos aquí también. La derivada de 0,2y, que es constante, por x al cuadrado. Pues sería la derivada de una constante por una función. Pues sería la constante 0,2 por y por la derivada de x al cuadrado, que es 2 por x. En definitiva, 0,4 y por x.
y ya tenemos la función de utilidad marginal como derivada parcial de la función de utilidad total. Tenemos ahora de nuevo la función que hemos visto en el ejemplo, 4x por y menos 0,2 x cuadrado por y, esa función de utilidad total. Vamos a suponer que el consumidor, él o ella, tiene una sola bolsa de patatas fritas, de chips, potato chips, y ahora queremos saber cómo cambia su utilidad total, el placer, cuando va bebiendo botellines adicionales de Coca-Cola o de refresco en general. En definitiva, la utilidad total es función de las cantidades adicionales que se van consumiendo del bien X, manteniendo constante el bien Y. En este ejemplo concreto, U es función de X dado 1. Entonces, como observamos en pantalla, al mantener constante el nivel de la otra variable, en este caso en una unidad, el cambio de la utilidad total en función de X es igual a la función de utilidad que hemos visto en las diapositivas anteriores. Es decir, nosotros tenemos una función que parte del origen de coordenadas, que crece a una tasa decreciente, como hemos visto, hasta llegar al máximo conocido como punto de saturación, y a partir de ahí empieza a decrecer. Es igual el mismo comportamiento de la función de utilidad total que hemos visto en las diapositivas anteriores. Por tanto, como dice el título, tenemos una función de utilidad total para el bien X reflejando saciedad o saturación. Este título de la diapositiva es importante porque esta saciedad o saturación solo se da en este enfoque de la utilidad cardinal. Tenemos en pantalla una diapositiva resumen de conceptos importantes que ya hemos comentado, pero para que el estudiante, él o ella, pues, puedan retener y parar el vídeo para retener los conceptos que hay en esta diapositiva. Es el concepto de utilidad marginal que es clave en el estudio de la teoría microeconómica del consumo, donde, como hemos dicho, hay que distinguir entre utilidad total, que es la satisfacción completa resultante del consumo, y la utilidad marginal, que es el cambio o variación en la utilidad total resultante del consumo de una unidad más de un bien. En el ejemplo anterior, la utilidad total obtenida del consumo de 4 botellines de refresco pues sería la satisfacción global que proporcionan esos refrescos con una bolsa de patatas, porque hemos mantenido constante el nivel de la variable Y. La utilidad marginal del cuarto refresco, por ejemplo, sería entonces la satisfacción adicional que proporciona el consumo de esa cuarta unidad. De forma general, lo hemos visto también, la utilidad marginal es el cambio de la utilidad total resultante de un cambio en el consumo de un bien, manteniendo constante el consumo de los otros bienes. Esto es la utilidad marginal de X, es variación de U, variación de X. Y si los cambios en el consumo son infinitesimalmente pequeños, entonces tenemos que la utilidad marginal para el bien X es la derivada parcial de U con respecto a X. Mostramos ahora en pantalla la representación gráfica de la utilidad marginal. Partimos de nuevo de la función de utilidad total de dos variables, 4xy menos 0,2 x cuadrado por y. Su derivada parcial, ya lo hemos visto antes, era 4y
menos 0,4 y por x. Entonces, a partir de aquí, si por ejemplo x es igual a 3 botellas de Coca-Cola o de refresco, con y igual a una unidad, una bolsa de patatas, podemos evaluar la utilidad marginal para esa cesta o combinación de consumo. Es relativamente fácil. La utilidad marginal de x sería 4y menos 0,4 x por y, la de y parcial que ya hemos hecho, y ahora vamos a sustituir y por 1 y vamos a sustituir la x por 3 y la y por 1. Sería 4 por 1, sería 4 por 1 menos 0,4 por 3 y por 1. Por 3 y por 1. En definitiva, tenemos 2,8 útiles porque estamos en el enfoque cardinal. En definitiva, la representación gráfica que tenemos en pantalla, lo que se ha hecho es, en esta función de utilidad marginal, y la hemos sustituido por 1 y me queda 4 menos 0,4x. 4 menos 0,4x al sustituir por 1 y por lo tanto tengo una función lineal. Esta sería la función de utilidad marginal cuando el consumo de y se mantiene constante en una unidad. De nuevo, como ya sabemos, la utilidad marginal vemos que siempre es decreciente, pero cuando la utilidad total es creciente, la utilidad marginal es decreciente pero positiva. Cuando la utilidad total alcanza su máximo, la utilidad marginal es nula, y a partir de ahí, cuando la utilidad total cae, la utilidad marginal es negativa. En el caso que tenemos de 2,8 útiles que hemos obtenido, lo hemos obtenido con y igual a 1, que ya lo sabemos, que la representación gráfica de 4 menos 0,4x, y después x es 3. Por lo tanto, tenemos esos 2,8 en este caso útiles, porque estamos en el enfoque de la utilidad cardinal. En definitiva, y como diapositiva para ir concluyendo todo lo que hemos visto hasta ahora, mostramos un resumen donde arriba ya lo hemos visto antes, tenemos la función de utilidad total, debajo tenemos su correspondiente función de utilidad total. Nosotros ya lo hemos visto que la utilidad total aumenta cuando aumenta el consumo, sin embargo la utilidad marginal disminuye. En el gráfico se observa que el consumidor obtiene cada vez mayor satisfacción o utilidad siempre que bebe mayor cantidad de refresco hasta llegar al máximo conocido como punto de saturación, pero la utilidad obtenida de cada unidad adicional, la utilidad marginal, disminuye conforme aumenta el consumo y llega a ser negativa para cantidades que van más allá del punto de saturación. Una vez que hemos introducido los conceptos de utilidad total y marginal, ahora ya sí que nosotros vamos buscando el equilibrio en este enfoque de la teoría de la utilidad cardinal. La pregunta, como tenemos arriba, sería cómo toma el consumidor o consumidora sus decisiones de consumo en el caso de dos bienes. Anteriormente hemos visto que en el caso de un bien, la cantidad óptima que llamamos x con asterisco se lograba cuando el precio de mercado que acepta el consumidor o consumidora era igual a la utilidad marginal. Ahora, en el caso de una función de utilidad de dos variables,
nosotros vamos a también incorporar los precios de cada uno de los bienes. Por lo tanto, nosotros tenemos el precio del bien X, que vamos a representar como P sub X minúscula, el precio del bien Y, que vamos a representar como P sub Y. Está claro que nosotros tenemos a un consumidor que es incapaz de influir en los precios, lo que llamamos agente precio aceptante. También, como tenemos al principio, vamos a simplificar y vamos a suponer que hay un único periodo temporal. Y otro elemento que necesitamos en el análisis es la renta monetaria, que vamos a llamarle M mayúscula. También vamos a asumir que no puede pedir dinero prestado. Por lo tanto, hay una renta y unos precios, y con esos precios y esa renta, el consumidor o consumidora tiene una restricción presupuestaria en sus decisiones de consumo. Nosotros también lo hemos adelantado, vamos a asumir, ese es el supuesto tradicional en la teoría microeconómica del consumo, que el objetivo del consumidor o consumidora es maximizar la utilidad. Esto es, dado una función de dos variables, U función depende de X e Y, las unidades consumidas del bien X y del bien Y, el objetivo es maximizar esa función. Entonces, resumiendo, tenemos una función objetivo que queremos maximizar, pero hay una restricción, que es la restricción presupuestaria, que viene dada por los precios y por la renta. Por lo tanto, se trataría de una optimización condicional. Estamos ya en condiciones de estudiar el equilibrio del consumidor o consumidora en este enfoque de la teoría de la utilidad cardinal. Como hemos dicho, hemos adelantado, el objetivo es maximizar la utilidad, que es función del consumo de X y de Y, en este caso cerveza y tinto, dada la renta y los precios, que es la restricción en este ejercicio de optimización. Bien, nosotros vamos a pensar en un experimento donde a un individuo le damos 5 euros, le damos una tabla con los datos que hay en pantalla y le decimos: acércate un viernes por la noche a un pub, te van a cobrar, ellos lo saben, 1 euro por cada cerveza y por cada tinto, y nosotros queremos ver cómo es tu consumo. Si este individuo de nuestro experimento se comportara según los supuestos de la teoría microeconómica, porque está claro que un joven no va a un pub un viernes por la noche y va con esta tabla y consume según lo que vamos a ver ahora, pero si se comportara según la teoría microeconómica, entonces esta persona tendría que ir consumiendo las unidades de cerveza y tinto en función de la utilidad marginal, que, como repetimos, es un concepto clave en el estudio de la conducta del consumidor en microeconomía. En otras palabras, esta persona llega al pub con esa tabla, entonces si es un consumidor racional de la teoría microeconómica, lo primero que va a consumir es una cerveza. Es una cerveza. ¿Por qué? Porque la primera cerveza arroja una utilidad marginal de 10 útiles y la primera copa de vino tinto una utilidad marginal solo de 8 útiles. Entonces el primer euro debe emplearse, según el consumo racional, en el consumo de aquel bien que te arroja una mayor utilidad marginal. 10 frente a 8, por lo tanto el primer euro lo va a consumir en cerveza. Ya ha consumido una cerveza, le quedan 4 euros. El siguiente euro, siguiendo con este razonamiento, lo emplearía en el consumo de la primera copa de vino tinto o la segunda cerveza. Da igual, porque su utilidad marginal, la utilidad marginal de la segunda cerveza son 8 útiles, la utilidad marginal del primer tinto también es 8 útiles. Le sería indiferente. Vamos a suponer que
se toma un tinto. Ahora se toma un tinto. Le siguen quedando 3 euros. El siguiente euro lo emplearía en el consumo de cerveza o de tinto. Pues nos volvemos a la tabla y tenemos que la segunda cerveza, su utilidad marginal sería de 8, un segundo tinto, su utilidad marginal sería de 6 útiles, por lo tanto está claro que se tomaría una cerveza. Se tomaría una segunda cerveza, ya ha empleado 3 euros. Le quedan 2 euros. El cuarto euro lo emplearía, le sería indiferente entre tomarse un segundo tinto cuya utilidad marginal es 6, o una tercera cerveza cuya utilidad marginal también es 6. Pues podemos pensar en que se toma, por ir cambiando, se toma un segundo tinto. Se toma un segundo tinto, por lo tanto, esto ya lo tenemos tachado. Le queda 1 euro, ¿y en qué lo emplearía? Está claro que el quinto euro, para completar la renta que tiene, una tercera cerveza le daría una utilidad marginal de 6 útiles, un tercer tinto solo 4, por lo tanto nosotros diríamos que si se comportara según la teoría microeconómica se tomaría finalmente una tercera cerveza y esa sería su cesta óptima de 3,2. ¿Qué es lo que observamos? Vamos a ahorrar un poquito aquí. Lo que nosotros estamos observando ¿cuándo maximiza la utilidad del consumidor? Pues cuando haya asignado toda su renta de modo que la utilidad obtenida del último euro sea la misma para cada bien, que es lo que estamos observando aquí. La utilidad obtenida del último euro sea coincidente para cada uno de los bienes. En definitiva, en el caso anterior, nosotros tenemos una utilidad marginal de 6 para la cerveza dividido por su precio, que es 1. Eso coincidía con una utilidad marginal de 6 para el tinto con el precio vale 1. Era un caso muy simple, pero para que se entienda el punto de vista de la instrucción. En definitiva, de forma general, lo que se tiene que cumplir para hablar de equilibrio del consumidor, ahora mismo en este enfoque de la teoría de la utilidad cardinal, lo que se tiene que cumplir es que la utilidad marginal dividido por el precio sea coincidente para cada uno de los bienes, es decir, la maximización de la utilidad total exige que el consumidor o consumidora asigne el gasto de manera que las utilidades marginales obtenidas del último euro gastado en cada bien sean iguales, es decir, que la utilidad marginal por euro gastado sea igual, la utilidad marginal por euro gastado sea igual para todos los bienes, en este caso para 2 bienes. Si nosotros ahora hacemos algún cambio en esta expresión ya la tienen que ir reteniendo los estudiantes. También vamos a usar esta otra que básicamente la utilidad marginal de y la llevamos al denominador del primer miembro y el precio de x al numerador del segundo miembro. En definitiva, la optimización de la función de utilidad se alcanza cuando el cociente de utilidades marginales es igual al cociente de precio. Entonces estaremos hablando del equilibrio del consumidor en la teoría, en este caso de la utilidad cardinal, pero esa expresión, como veremos en los siguientes videotutoriales, también se va a dar en el otro enfoque de la utilidad ordinal. En definitiva y resumiendo, para maximizar la utilidad
dados los precios y dada la renta, debe verificarse que el cociente de utilidades marginales sea igual al cociente de precios. Para los ejercicios y aplicaciones, como nosotros ya sabemos que la utilidad marginal de x es la derivada parcial de u con respecto a x, pues la vamos a calcular, la vamos a dividir por la derivada parcial de u con respecto a y eso tiene que coincidir con la ratio de precios. Si en vez de dos bienes el consumidor, él o ella, se enfrenta al consumo de z bienes, por lo tanto entonces nosotros tendríamos esta expresión que vemos en pantalla donde la utilidad marginal de x dividido por su precio debe coincidir con la utilidad marginal de y dividido por su precio hasta utilidad marginal de z dividido por su precio. Esta es la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas, es decir, que cada bien se demanda según la teoría microeconómica del consumo hasta que la utilidad marginal de la última unidad monetaria gastada en él es exactamente igual a la utilidad marginal de la última unidad monetaria gastada en cualquier otro. La utilidad total es máxima cuando toda la renta del consumidor se ha gastado y cuando la utilidad marginal por unidad monetaria gastada es igual para todos los bienes. Terminamos el vídeo tutorial que hemos centrado en la teoría de la utilidad cardinal y si se quiere ampliar lo aprendido con aplicaciones, cuestiones también teóricas y ejercicios, se pueden usar los dos libros que tenemos en pantalla, editados por Pirámide y de los cuales soy el autor.